Bien, este mensaje le he titulado Participando de las cosas del mundo. Participando de las cosas del mundo. Y es un mensaje en nuestra serie de Primera de Corintios. La serie se llama Una iglesia que vive en espíritu y santidad. Y debemos de recordar que el tema de la carta, o sea, es vivir en espíritu y santidad como iglesia. Pablo está corrigiendo cosas de Corintio. Y aquí al corregir nos está corrigiendo a nosotros también. Entonces, el tema en sí es cómo hemos de vivir ante los retos que nos presenta el mundo y ante los retos que nos presenta el ser familia, el ser parte de una iglesia. Cómo debemos comportarnos para vivir conforme al Espíritu y vivir conforme a la santidad. La semana pasada que vimos la primera parte de este capítulo, estábamos hablando sobre el peligro de codiciar lo malo. Al codiciar lo malo, sufrimos pérdida porque caemos en idolatrías y caemos y traemos sobre nuestras vidas la disciplina, la corrección del Señor, que trae como consecuencia la pérdida de nuestra recompensa, porque el Señor quiere recompensarnos, quiere que vivamos de tal forma que Él nos bendiga por nuestro comportamiento. No estamos ganando salvación, no estamos ganando puntos de tal forma que con eso nuestra actitud o como vivimos nosotros ganamos una entrada al cielo. Pero sí, teniendo entrada al cielo, dice el Señor, yo quiero recompensarte por tus obras. Yo quiero bendecirte, y cuando vivimos de una manera incorrecta, perdemos eso. De tal forma que veíamos la semana pasada, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado trae como consecuencias pérdida para nuestras vidas. Y Pablo no quería eso de los corintios, y entonces él estaba ayudándolos a que se dieran cuenta que si ellos andaban buscando, como los israelitas en el desierto, satisfacciones carnales o satisfacciones mundanas, querían vivir en comodidad, querían vivir en satisfacción, etcétera, estaban cayendo en una codicia mala. Y terminamos viendo el versículo 13 del capítulo 10, que habla sobre cómo debemos entonces resistir la tentación. Resistir la tentación, que vienen esas cosas que el Señor va a permitirlas, pero nosotros debemos resistirlas porque el Señor da una salida y da la gracia para resistirlas. Bueno, pues en esta sección, se conecta esta sección a la siguiente, el versículo 13 y el 14, con esta frase que dice Pablo, por tanto, en el versículo 14, huid de la idolatría. O sea, el tema acá sigue siendo la idolatría que vimos nosotros la semana pasada. Entonces es importante que tal vez escuches el mensaje de la semana pasada, que lo escuches, que vayas a la página de Gracia Soberana en la web y que bajes el mensaje y lo escuches, porque ahí está hablando Pablo del problema de nuestra idolatría. Y para Pablo la idolatría es el pecado fundamental del ser humano. Porque es la tendencia que tenemos nosotros como seres caídos de buscar cosas fuera de Dios mismo, ante las cuales terminamos nosotros postrándonos. ¿Y por qué nos postramos ante esos ídolos? Porque deseamos obtener algo de ellos. ¿Okay? Los ídolos no son nada, pero nosotros los hacemos y funcionan en nuestras vidas como si fueran dioses. Dijo Calvino que nuestro corazón era una fábrica de ídolos. Fuimos creados para adorar, o sea, es algo que todos traemos. Fuimos creados para adorar algo. Fuimos creados para buscar de ese ser o de lo que nosotros hacemos como un Dios en nuestra vida, para obtener de ese ser algo. Fuimos creados para buscar nuestro bienestar. ¿Ok? Así somos, buscamos lo bueno, buscamos el bien.
Buscamos algo más mayor que nosotros mismos ante cual postrarnos. El problema es que nuestra naturaleza caída nos pervierte en eso y terminamos nosotros adorando lo que no es Dios. ¿Ok? Adoramos lo que no es Dios cuando tú tienes un Dios, tú te postras, es ese Dios. Ese Dios gobierna tu vida. Eso que gobierna tu vida es un ídolo. Eso ante lo cual tú te rindes y sigues y persigues y buscas y sirves. Eso tras de lo que estás, eso es un ídolo. Si cualquier cosa que tú tengas ahí que no sea Dios mismo, nuestro pecado nos lleva a adorar algo que no es Dios. Y nuestro pecado nos lleva a buscar nuestro bienestar en algo que es creado, en lugar de en el Creador. Buscamos obtener nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestro beneficio, pero de una manera ilícita, en cosas, teniendo a un Dios que nos dice la Escritura que en Él estamos completos y que en Él todo lo tenemos y que en Él no necesitamos nada. Buscamos otras cosas y decimos, sí, Dios está bien, pero yo necesito esto. Y eso es entonces como entra la idolatría a nuestras vidas. Y la semana pasada lo que vimos es que los corintios, esa idolatría se reflejaba en tratar de encontrar su bienestar en las cosas de este mundo, y la estaban codiciando como los israelitas. Y los israelitas codiciaban el placer, codiciaban la saciedad, codiciaban la comodidad, codiciaban la diversión. Y les voy a decir una cosa, todas son cosas válidas, todas son cosas buenas, pero ellos lo buscaban porque pensaban que ahí era donde iban a encontrar su felicidad, en lugar de encontrarla en Dios mismo. Dice otra persona, dice, el problema no es lo que deseamos, el problema es que lo deseamos demasiado. Las cosas buenas terminamos nosotros deseándolos demasiado. Entonces la idolatría, la que está haciendo aquí referencia Pablo, la idolatría sería buscar agradarnos con cosas que nos llevan a inclinarnos ante ellos, a postrarnos ante ellos, en lugar de buscar agradar a nuestro Dios y vivir postrados ante Él. Nos voltea al revés. El ídolo, queremos nosotros sacarle algo para buscar nuestra satisfacción. Y la vida del creyente es al revés. Buscamos nosotros entregarle nuestra vida, como cantamos en la canción, todo lo entrego a Él. Busco agradarlo a Él. Y en eso está mi satisfacción, en postrarme ante mi Dios y servirlo a Él. Es hacia afuera. El primer mandamiento es que ames a Dios. Y el amor nunca es para adentro. El amor siempre es fuera. Siempre es dar, siempre es entregar, siempre es servir. Y el egoísmo y la idolatría siempre es para adentro. Dame, quiero, tomo. Por eso cuando le dice un muchacho a una muchacha, es que yo te quiero, fíjense lo que está diciendo. Te quiero para mí. Eso no es amor. El amor es decir, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero servirte el resto de mis días. Yo sacrifico mi vida para que tú seas feliz. Eso es amor. Es hacia afuera, no hacia adentro. Y la idolatría nos voltea todo al revés. Entonces vamos nosotros a continuar con este tema. Vamos a continuar con el tema porque aquí también habla del peligro de llegar a participar de la idolatría del mundo. Okay. Pablo, y dije la palabra participar a propósito, y lo pongo en el tema, ¿verdad? El título, ¿verdad? Participando de las cosas del mundo. La semana pasada, la semana
antepasada hablamos de Pablo participando en el Evangelio, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que una cosa es estar observando una carrera, ¿verdad? Hay una competencia atlética y estás tú en las gradas y la estás observando, no estás participando, estás observando. Y Pablo decía, no, yo quiero ser como un atleta que se esfuerza por ganar la corona, yo voy a participar en el Evangelio, yo voy a correr la carrera y ustedes también deben de participar. Aquí participar es un poquito diferente. Vamos a estar viendo, se repite la palabra participar, no sé ni cuántas veces, como 10 veces en el pedazo que vamos a leer. Y lo que Pablo está hablando aquí es nosotros participar. Específicamente el contexto dice de lo que fue sacrificado a los ídolos, de algo que fue ofrecido a ídolos, algo que tiene que ver con la idolatría del mundo y cómo un cristiano puede participar de ello. Para ellos los corintios es que ellos estaban participando de celebraciones que involucraban sacrificarle animales a ídolos. Y estaban los corintios participando de esas celebraciones y Pablo tiene que corregir eso. Ahora, nosotros no sacrificamos animales, los sacrifican en el rastro, pero no se los sacrifican al ídolo de la vaca, ¿verdad? Nada. Los sacrifican, nosotros nos comemos la carne. Pero, ¿qué será el equivalente de esos sacrificios que eran ofrecidos a los dioses de ese mundo? ¿Cuál será el equivalente nosotros de los sacrificios ofrecidos a los dioses de nuestro mundo moderno? ¿Cuáles son esos dioses? ¿Cuáles son esos falsos ídolos al que el mundo se está postrando y le está ofreciendo sacrificios? ¿Y cómo es que nosotros como cristianos podemos participar en ello? ¿Y cuál sería, si es posible, ¿verdad?, una participación correcta? O si no la hay, o si sí lo hay. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Participar de las cosas del mundo y qué principios nos da el Señor para poderlo hacer. Entonces vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Ahorita. Del 14 al 22. Y dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Noten la palabra participar. El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Aquí Pablo habla de participación. Y la participación, cuando habla de participar, está usando una palabra muy conocida entre los cristianos, que es la palabra koinonía. Está hablando que nosotros no debemos de tener koinonía, comunión con aquello que tiene que ver con los ídolos. Y luego usa otra palabra que también es traducida participar cuando habla, por ejemplo, en el versículo 17, el versículo 21,
que dice que nosotros no debemos entonces participar de una mesa, dice, pues todos, donde dice, todos participamos de aquel mismo pan, y en el versículo 21 dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí está hablando de comer. O sea, no es tanto tener comunión, sino de participar, ¿verdad? Así como diciendo, oye, te servimos la mesa y tú no participaste, no comiste. ¿Ok? Entonces, es como un juego de palabras. Dice, no debemos de tener comunión, y cuando tú comes, vas a tener comunión. Entonces, Pablo va a explicar con varios argumentos el por qué esto sucede. Y básicamente lo que va a estar tratando él de explicar es el hecho de que nuestras acciones tienen significado. ¿Ok? Que no hay nada inerte, especialmente en las cosas del mundo. No hay nada así como que es completamente inofensivo. Tus acciones tienen efecto, tienen significado espiritual. Y eso es lo que Pablo creo que aquí va a explicar, ¿verdad? Porque parece que un grupo de la iglesia de Corinto, un grupo de hermanos ahí de la iglesia de Corinto, se sentían capaces, suficientemente fuertes y libres de participar de ritos idólatras con la gente gentil, con la gente pagana. Ellos decían, yo soy cristiano, yo tengo libertad, a mí no me afecta, yo no creo en ídolos, pues no tiene nada de malo, yo voy a las fiestas y sacrifican aquí, etcétera, etcétera. A mí no me pasa nada. No afecto al Señor, no tengo un por qué, porque no puedo ir, pues me están invitando. Y Pablo está diciendo, no, sí tiene un efecto, y un efecto espiritual y grave. Termina con una advertencia bastante grave. O sea, estaban yendo lejos. Y aquí está el argumento de Pablo, ¿ok? Fíjense bien, no está tan difícil, pero sí tienen que poner atención. Este es el argumento de Pablo. Número 1, los creyentes participan, tienen coinonía, tienen comunión. Los creyentes, nosotros, participan con Cristo y unos con otros. O sea, nosotros tenemos comunión con Cristo, dice la palabra, que somos uno con Él. Inclusive el inicio en Corintios 1, Pablo lo menciona y es uno de mis versículos favoritos. Ahora que no veo bien. Dice que nosotros fuimos, dice el versículo 1:9, dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros fuimos llamados a la comunión con Cristo, a estar unidos, a compartir con Él su vida. Tenemos su espíritu, tenemos su nombre, Él es nuestro hermano, somos hijos de Dios. Este es nuestro principal llamado. Nosotros fuimos llamados a tener comunión con Dios mismo, a estar unidos con Él, a participar con Él. Dice Pablo, no solamente estamos unidos, sino que dice también, ¿verdad? Y ustedes son un mismo cuerpo. Y ustedes recuerdan en el capítulo 2, dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Cómo es que están divididos entre ustedes? ¿Cómo es que unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de aquel, yo soy de este otro? Dice, somos un solo cuerpo, están unidos, tienen comunión ustedes unos con otros. Entonces el argumento de Pablo dice, ok, nosotros los creyentes participan con Cristo y unos con otros, tenemos comunión con Cristo y con unos con otros. Y eso es lo que significa el participar o el comer del sacramento de la cena del Señor. Tenemos comunión con Cristo y unos con nosotros. Y cuando nosotros
participamos de la cena del Señor, de la mesa de la cena del Señor, del sacramento de la comunión, eso significa esa cena, que tenemos comunión con Cristo y estamos unidos con Él. Recuerden ustedes que cuando nosotros oramos, que vamos a tomar la cena, que vamos a tomar ese pan y esa copa de vino, decimos: Señor, nosotros declaramos nuestra comunión con tu muerte y tu sangre. Tú moriste en la cruz como nuestro representante y nosotros somos responsables de tu muerte ahí y somos los beneficiarios de tu sangre. Lo que tú ganaste en la cruz, nosotros lo recibimos. Estamos en comunión con tu muerte. Estamos unidos contigo en la muerte, dice Romanos, para que estemos unidos contigo en la vida. O sea, hay comunión, es algo muy serio. ¿Saben una cosa? No solamente es algo muy serio, sino vamos a ver en el capítulo 11 que es algo sagrado. Y hay diferentes tradiciones cristianas que al pan le dan diferentes grados de significado. Unos que dicen: no es solamente un pan. Y otros que dicen: no, ese pan representa, es en sí el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y hay de todas las gamas. O sea, hay denominaciones cristianas que van desde unos que no le dan mucho valor al pan, a otros que le dan un valor total. Pero aquí lo importante, está diciendo Pablo, es que lo importante no es lo que sea el pan, sino lo importante es lo que tú estás diciendo cuando tú participas de él. Y lo que estás diciendo es sagrado. Lo que estás diciendo es algo tremendo. Estás diciendo: Señor, yo estoy unido contigo. Tú moriste en la cruz por mí. Eso ya me unió. Cristo tomó mi lugar. ¿Qué más unión quieres? Él murió mi muerte. Sufrió mi castigo. Recibió mi condena. Y luego resucita y en victoria me da su vida, me libera de esa culpa, me hace coheredero junto con Él, Hijo de Dios. ¿Qué más unión queremos? Y eso estamos diciendo cuando comemos ese pan. Y por eso Jesús en Juan les dice, ¿verdad? En los evangelios, cuando tienen la última cena, les dice: el que no coma mi pan no tiene parte, no participa. ¿Quieres ser parte conmigo? ¿Quieres tener lo mío? ¿Quieres ir a donde yo voy? Tienes que comer mi carne. Tienes que participar de esa cena. Tienes que declararte tú también culpable y responsable y beneficiario. Ese es el primer argumento de Pablo. Y está diciendo: ese sacramento no es un juego. Ese sacramento es algo muy serio, es algo sagrado, porque estamos participando del sacrificio de Cristo Jesús. Dale tú el significado que quieras al pan, ¿ok? Y al vino. Lo que significa es lo que es sagrado. Ahora, de la misma forma, el segundo argumento de Pablo entonces dice: cuando todos participamos de ese mismo pan, estamos declarando nuestra unidad. O sea, fíjense cómo lo pone él, ¿verdad? Dice el versículo 17: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, al participar, nos hacemos uno, todos. En otras palabras, pertenecemos porque participamos. Si no participamos, no pertenecemos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo: noten esto. Nadie puede debatir que si en la iglesia todos estamos comiendo el pan y tomando el vino,
estamos uniéndonos todos en la misma cosa. ¿Verdad? Estamos declarando todos lo mismo y por lo tanto somos un solo cuerpo. Como dice la Escritura, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, él aquí está trayendo el argumento que hay una verdad espiritual detrás de nuestras acciones. El simple hecho de participar ya tiene consecuencia. El participar trae como consecuencia que tú eres parte. Ese es el argumento que él está haciendo. Y lo hace de una tercera forma. Dice, considerar al pueblo de Israel, versículo 18. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Y aquí hace referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y cómo eran los sacerdotes? Los sacerdotes, le dijo el Señor a Moisés, ustedes van a ser consagrados. De una serie de reglas, los sacerdotes no podían tocar a un muerto. No podían tocar a una persona que estuviera sangrando. Ellos no podían tocar a una persona enferma. Estaban completamente consagrados porque ellos eran los que llevaban el sacrificio, lo ofrecían en el altar y luego hasta esta otra cosa, comían de lo que se ofrecía ahí mismo. Entonces, si un sacerdote se contaminaba y luego entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, caía fulminado. O sea, noten ustedes los sacerdotes, ellos estaban ofreciendo un animal. Un animal. Si ustedes han matado alguna vez un animal, se darán cuenta que es una cuestión sangrienta, ¿verdad? Y decía Pablo, ellos comen de ese sacrificio. Y vean el ejemplo. Ellos están participando de algo que es tan sagrado que ellos no lo pueden profanar. Entonces, para Pablo, ¿verdad? Lo que está aquí diciendo es, nosotros estamos participando igual que ellos. Si ellos no podían profanar el sacrificio al contaminarse ellos, entonces quiere decir que nosotros tampoco. Nosotros estamos comiendo del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces no podemos profanar ese altar. Si nosotros participamos de otras cosas que contaminan ese altar, entonces nosotros también podemos ser destruidos. No podemos ser parte de otro altar. No podemos querer ser parte de otro cuerpo o estar unido a otros cuerpos. Ese es el argumento de Pablo. Entonces dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Qué quiero decir? Versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? Dice, ¿que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? ¿Todos los ídolos son reales? No lo son. Pero detrás de ellos, dice Pablo, hay una realidad espiritual. Hay un demonio detrás de cada ídolo. Entonces, hermanos, déjenme decirles algo, y si se te olvida cualquier cosa de esta predicación, que no se te olvide esto. No hay ídolos inofensivos. ¿Okay? No hay demonios buenos. No hay demonios que te puedas llevar a tu casa. No hay demonios con los que puedas tú jugar. Si nunca vieron la película Gremlins, una película que salen unos muñequitos, ¿verdad? Que eran como ardillitas, pero que si les caía agua, se hacían demonios. ¿Okay? No querías tener uno de esos, o sea, te descuidabas, te comían. ¿Okay? Piensa, no hay ídolos inofensivos. Detrás de toda idolatría, detrás de cada ídolo, existe una estrategia demoníaca
que tiene la intención de seducirte a que adores a otro que no es Dios. Detrás de cada ídolo, de cada cosa, hay una estrategia demoníaca que quiere seducirte a que tú adores a ese ídolo, esa cosa. Si no lo recuerden el capítulo 4 del libro de Mateo. Satanás lleva a Jesús y lo pone arriba del pináculo del templo y le enseña todos los reinos del mundo. ¿Y qué más? Dice, le enseñó los reinos del mundo y la gloria de ellos. Se los enseña y les dice, todo esto te lo doy. ¿Sí qué? Si te postras y me adoras. El diablo no cambia. El diablo es igual. Sigue haciendo lo mismo. ¿Ok? Te lo está pintando de manera diferente, pero su estrategia es la misma. Lo que él quiere es que tú dejes de adorar a Dios y te inclines ante otra cosa. Te postres y sirvas otra cosa, que busques tu satisfacción en otra cosa, que busques tu bienestar en otra cosa que no sea el Señor. Entonces lo que le está diciendo a los corintios es, Corintios, no sean tontos. Cuando ustedes piensan que están comiendo y que eso es inerte, dense cuenta que están participando. Y lo trágico, están participando voluntariamente, aprobando lo que estas personas están haciendo y ustedes están comiendo de ello. ¿Ok? Están comiendo. Entonces, la participación de lo que era sacrificado a los ídolos era cuando la gente, cuando los corintios se unían en la celebración. Se unían en la celebración demoníaca con los ídolos o con los gentiles idólatras. Ellos no solamente comían la carne, como dice Pablo, si vas al mercado y te venden 1 kilo de carne, llévatelo a tu casa, no preguntes nada, llévatelo, cómelo, punto. La diferencia entre comer, ¿cuál es la diferencia entre comer 1 kilo de carne que compras en la carnicería a comer 1 kilo de carne que te están ofreciendo en una celebración idólatra? En una celebración pagana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú estás consciente de lo que se está haciendo ahí y estás con el comer aprobándolo. Esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, no preguntes. No preguntes. Porque en la conciencia está el pecado. Entonces, ¿por qué los corintios estaban yendo? Miren, hay que entender el contexto histórico un poquito. Nosotros vamos a la tienda, vamos al súper y ahí están los refrigeradores y hay carne y pollo y puerco y todo, ¿verdad? Y escogemos y compramos, bueno, antes, ¿verdad? Porque pues ahora cuesta 200 pesos el kilo de carne, es una locura, ¿verdad? Pero ahí están los animales, tú compras tu pedazo. En aquel entonces no se comía carne más que cuando se sacrificaba. Entonces ellos estaban en Corinto, porque ahí no había templo, ahí no había sacrificios judíos, ahí lo único que había era carnicerías de carne ofrecida a los ídolos. Yo creo que los corintios se les antojaban las carnes asadas, como se nos antojan a nosotros, ¿verdad? Y hasta ahorita, hasta algunos 2 que 3 aquí se les hizo, salivaron, ¿verdad? Se les hizo agua a la boca, nomás de pensarlo. Ahora imagínate que nunca comes carne, que nomás estás comiendo tortillas y hierbas y más tortillas y más hierbas. Y que viene tu vecino y te dice, oye, vamos a hacer un fiestón, no. Vamos
vamos a asar una carne, vamos a matar un borrego. Tengo 1 año engordando este animal. No se puede ni mover, está grasosito, aguadito todo. Se lo vamos a ofrecer al dios fulano, a la diosa Diana, ¿verdad? Al dios Baco, qué sé yo, ¿verdad? Y los corintios decían, ay, ¿qué tiene de malo? Yo soy creyente, yo sirvo a Dios, para mí no, ese ídolo no existe. ¿Qué tiene de malo? Voy a ir con ellos y voy a sentarme y voy a estar disfrutando y se me va a escurrir la grasita así bien rica de la tortilla. Pablo le está diciendo, sí tiene de malo, porque tú no estás considerando lo que eso hace al Señor. No estás considerando nada, te estás dejando llevar por tu codicia, por tu gula, por tu lujuria de querer satisfacer algo, decir, si yo como esa carne, híjole, voy a estar feliz. Dice, yo no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios y quiero que veas comer, aunque no signifique nada, aunque sea un pedazo de pan que tú sabes que fue un pedazo de pan que compraste en una tienda, tiene significado en base a tu conciencia de lo que estás haciendo cuando lo estás tomando. Entonces, sí, comes de mesa de los demonios cuando vas y comes en las celebraciones donde se está ofreciendo a los demonios. Y termina Pablo ahí diciéndoles en el 22, ¿vas entonces a provocar a celos al Señor? ¿Vas a provocar a celos? Piensen en una pareja. ¿Qué le provoca a una esposa que llegue el marido oliendo al perfume de otra mujer? Ay, mi amor, qué rico perfume, ¿quién lo traía? Le provoca una repugnancia inmediata, ¿verdad? Un celo terrible, inmediato. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Vas a provocarle tus celos al Señor? ¿Vas a presentarte delante del Señor oliendo a la carnita asada de donde vienes? ¿Dónde has andado? No, pues anduve ya con el vecino que mataron un borrego ya, pero tú sabes, Señor, para mí no significa nada. Pues para ti no, pero para mí sí. Para mí sí significa. ¿Por qué? Porque yo di a mi hijo. El sacrificio mío fue mi propio hijo que dio su vida para que tú fueras librado de eso. ¿Tú crees que no significa nada que estas gentes en su ignorancia están matando animales a uno que no existe, a un demonio? ¿Tú crees que no significa nada verte a ti celebrando ahí con ellos de donde yo te saqué? Y te saqué al gran precio de la sangre y la muerte de mi propio hijo. ¿Tú crees que no significa nada? ¿Que tú puedes ir allá y a mí no me afecta? Pablo lo orienta correctamente, dice, ¿vas entonces a provocar a celos al Señor? Y luego lo remata y dice, ¿o acaso? Dice, ¿acaso somos más fuertes que Él? ¿Estás diciendo que no te estás dando cuenta con quién te estás poniendo a las patadas? ¿No te estás dando cuenta de quién es al que tú estás provocándole celos? Estás actuando como un insensato. Como cuando le hablas a tus hijos de 14 años, ¿verdad? Hijo, no hagas eso. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ahí porque tú no quieres participar? Yo no puedo. Está diciendo lo mismo, entonces, o sea, ¿tú eres más fuerte que yo o qué?
¿quién crees que eres? Si yo te mantengo, te sostengo, vives bajo mi casa, yo pago tu colegiatura, pago tu ropa, pago tus doctores, pago todo. Pues ¿quién crees que eres, mocoso? Pablo está diciendo, ¿a eso le estás tirando con Dios? Y vamos a ver en el capítulo 11 que algunos de ellos estaban actuando tan insensatamente que dice, algunos de ellos ya estaban hasta muertos como consecuencia de su insensatez. Estaban dispuestos algunos de ellos hasta a perder su vida por tal de participar con insensatez de la mesa del Señor. Entonces, la pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿en dónde nosotros nos estamos uniendo? ¿En dónde nosotros estamos participando con lo que el mundo está adorando o lo que el mundo está celebrando? ¿En dónde estamos nosotros participando de cosas del mundo de tal forma que estamos provocándole celos al Señor? ¿Qué cosas está presentándote a ti el mundo y te está invitando a que tú también las desees? Que tú también digas, qué glorioso es eso, yo también quiero participar. Y tal vez tú de manera insensata también respondas y digas, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Oye, no tiene nada de malo. Y miren, les voy a poner este ejemplo que es un ejemplo muy actual. Es sorprendente, pero el ejemplo actual de la película, se está yendo aquí el micrófono, el estreno de la película esta de 50 sombras. Es una película que está basada en un libro que, según tengo entendido, ha vendido más de 100 millones de copias. Digan ustedes que vayan a ver 100 millones de gente es una película. Un libro, comprarlo para leerlo. 100 millones de personas lo han adquirido para leerlo. Se le ha llamado un libro de pornografía para mamás. Es lo triste de este libro es que está en un contexto de romance. A las mamás les gustan las historias de romance. Entonces, el contexto de romance entre una joven universitaria y un hombre mayor, millonario, que aparentemente se enamoran, o no sé si no se enamoran o lo que sea, ¿verdad? Pero es una cuestión así romántica entre ellos. Pero este hombre es un adicto al sadomasoquismo, al sadomasoquismo, lo cual es abuso, lo cual es una perversión sexual. Y lo que está haciendo el libro y lo que está haciendo la película es glorificar la violencia sexual, el abuso físico como resultado de la perversión sexual. O sea, Dios dice que el sexo es bueno. Él lo creó. Él lo inventó como un regalo para un hombre y su esposa. El mundo lo pervierte. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no solamente lo pervierte, sino que celebra la perversión. Invita y quiere que todo el mundo lo acepte y lo celebre también. Y leí una columna de Kevin DeYoung que dice, obviamente dice, yo no voy a leer el libro, yo no voy a ver la película, ni siquiera voy a ver los anuncios de la película, ni me interesa saber de qué se trata la película. Dice, yo no creo que ningún cristiano deba y pueda participar o ver o leer o celebrar o hablar o platicar o promover algo que es completamente ofensivo y abominable ante los ojos de Dios.
Y lo que Pablo está diciendo aquí, detrás de eso está un demonio. Está un demonio. Y ahorita hay miles de demonios buscando seducir a una cultura a que adore el Dios del sexo. Y es Satanás que quiere lograr que todo el mundo se incline al Dios del sexo. Pero también quiere, como lo quiso hacer con Jesús, que los creyentes dejen a Jesús y digan, pero yo también quiero participar de eso. ¿Qué tiene de malo? Te voy a decir una cosa. El diablo no puede entrar a la vida de un creyente a menos que el creyente le abra la puerta. Pero si un creyente le abre la puerta, claro que entran los demonios. Entonces, si tú tienes una cuestión sexual, si tú batallas con pensamientos perversos, con deseos, y estás continuamente y dices, no, es que yo estoy adicto, es que esta cosa no me deja y quiero, pero no puedo, pobrecito de mí. Le abriste la puerta a un demonio. Y ese demonio lo que quiere es que tú vivas ahí sirviendo ese ídolo. Y le estoy diciendo esto, mujeres, porque sus amigas, sus vecinas, sus parientes van a venir con ustedes y decir, ya fuiste a ver la película, ve a verla, está bien bonita. Y hay que ser valientes y decir, ¿sabes qué? No. Porque yo creo que Dios hizo el sexo para que fuera algo honroso. Y dice el libro de Hebreos, honroso sea delante de todos el lecho sin mancilla, sin mancha, sin perversión. Dice, yo no puedo participar de algo que glorifique que un hombre abuse físicamente de una mujer. Porque eso no es amor. Pero así está el mundo. Y tú puedes decir, bueno, pues no, claro que no íbamos a ver esa película. Pero ¿qué piensa el Señor? ¿Verdad? ¿Qué piensa el Señor que juegue la selección un domingo a la hora en que venimos a adorarlo a Él? Y que prefiramos postrarnos al Dios del fútbol. Que no es el Dios del fútbol, es el Dios del entretenimiento y de la afición y de todo ese tipo de cosas. Obtenemos algo, si México gana, obtenemos algo. El otro día vi un video de un cuate que estaba llorando físicamente, era un hombre como de 35 años, literalmente llorando y maldiciendo a los Dallas Cowboys porque habían perdido y no habían ido al Super Bowl. Y estaba medio borracho, ¿verdad? Pero los amigos lo estaban filmando. ¿Qué piensa el Señor de eso? ¿Qué piensa el Señor que estés más enterado tú de lo que pasa y hagan las celebridades de Hollywood que de lo que conoces de la palabra de Dios? ¿Qué piensa el Señor que tú conozcas más acerca de la música que de su palabra? ¿Y qué de los ídolos del poder, de la riqueza? ¿Qué de esos ídolos? Muchos, hasta líderes, iglesias cristianas han caído en esas tentaciones, ¿verdad? Y celebran el éxito. Y te lo dicen, hay que buscar el éxito en todo. Y la riqueza, y busca la riqueza, sí, es algo bueno, póstrate ante ella. Hermanos, nosotros podemos participar voluntariamente seducidos por esto. Y Pablo está diciendo, no. Tu simple participación tiene consecuencias espirituales las cuales tú debes de tener cuidado. Ahora,
¿Qué quiere decir entonces esto? Entonces no podemos participar de nada, vamos a agarrar nuestras cosas y nos vamos a ir a vivir al cerro, al desierto, ¿verdad? Como lo hicieron otros cristianos que llegaron a esa conclusión, donde no haya cine, ni tele, ni radio, ni internet, ni nada. Así andaban los israelitas en el desierto y de todas maneras cayeron en idolatría. ¿Qué dice Pablo? Vamos a seguir leyendo, versículo 23. Dice entonces, ¿cuál es la conclusión? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguno os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivos, de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Está prohibiendo Pablo la comunión con la gente del mundo? No. Este segundo pasaje lo que trae es el balance para evitar caer en un legalismo en donde nosotros nos apartamos del mundo. Ahora está usando el argumento de los corintios que ellos mismos decían, todo me es lícito. Lo está usando para traer ahora balance a esto mismo. Está diciendo, todo es lícito, todo fue creado por Dios. Lo repite 2 veces. De Él es la tierra y todo lo que en ella hay. Él lo hizo todo. Él hizo la comida, la bebida, los colores, la belleza, el placer, la música, los juegos, los deportes. Todo lo hizo Él. El diablo no ha hecho nada. No tiene la capacidad de crearlo. Todo lo creado viene de parte de Dios. Entonces, si damos gracias por estas cosas, podemos participar de todo lo que Dios ha creado. Dice la Escritura que Dios hizo todo para que lo disfrutemos. ¿Ok? Entonces, el año nuevo estaba yo en mi casa con mi hija, mi yerno, y mi esposa y mis nietos. Y cuando estaban los cohetes y los balazos ahí, ¿verdad? Yo puse música. Y todos quisimos bailar. Y mis nietos estaban brincando, chiquitos, ¿verdad? Y les pongo la música y solitos empiezan a brincar arriba de la mesa. Y mi hija agarra a uno de sus hijos y se pone a bailar con él. Y mi esposa agarra a otro de sus hijos, otro de mis nietos, y se pone a bailar con él. Y a mí nomás me quedaba mi yerno, así que yo no me puse a bailar con él. Yo bailé solo. A mí me gusta bailar porque me gusta la música y la música la inventó Dios y Él inventó algo en nuestros cuerpos que cuando la oímos queremos bailar. Por eso lo alabamos con música. Entonces, ¿el baile es pecado? No, lo inventó Dios. La comida es deliciosa. Tú comes una fresa con chocolates. Es delicioso. Una carne asada es deliciosa. Lo creó Dios. Ahí les va esto. Si tú tomas una copa de vino y se alegra tu corazón, como dice la Biblia, que el vino es para alegrar el corazón. ¿Quién creó el sistema? ¿Quién creó las uvas y la fermentación y la reacción en nuestro cuerpo que cuando lo tomemos se alegra en nuestro corazón?
Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo es lícito. Dice, pero no todo edifica. Y no todo es de provecho. Entonces Pablo nos está dando una serie de factores que deben calificar nuestra participación en las cosas del mundo. Y aquí quiero que ustedes tomen nota. ¿Okay? Son 7 cosas. Quiero que tomen notas, no están tan difíciles de entender. 7 factores que califican nuestra participación en las cosas del mundo. Número uno, debemos aprender a discernir lo que es de provecho y lo que edifica. No basta que tú pienses que es que no tiene nada de malo. Si tú quieres participar, ese no es el argumento. El argumento, la pregunta que debes hacer, ¿edifica? ¿Es de provecho? Ojo, jóvenes, solteros. Porque yo he dicho estas cosas y uno de los problemas que tengo al hablar de este tema es que luego hay personas que quieren estar en la pura orillita. Entonces, ahora sí dicen, el pastor dijo que no tenía nada de malo. El pastor dijo que Dios inventó el vino. Y luego van y se emborrachan. ¿Okay? No me anden echando la culpa a mí. ¿Okay? Y no piensen, aquí está la clave para ustedes jóvenes, que han hecho eso precisamente. Aquí está la clave. Tú puedes decir no tiene nada de malo. Pues se me pasaron las copas. Sí se te pasaron porque fuiste a ver el juego de fútbol y te llevaste un six-pack. Por eso se te pasaron. Lo que está diciendo Pablo es, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y no puedes jugar, ni puedes andar haciéndote que yo el valiente, es que yo soy muy acá y muy buena onda con los corintios. Está diciendo, hey, abusado, porque puedes estarle provocando celos al Señor. Y al Señor no lo engañas. Entonces, número 1, debes aprender a discernir lo que es de provecho y lo que edifica. Número 2, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Si vas a participar, debes de anteponer siempre el bien de tu prójimo sobre el tuyo. No basta que a ti te guste. No basta que tú digas, es que a mí me encanta. Si eso no está siendo hecho para el bien de tu prójimo, entonces no participes. Número 3, participa solo si tu conciencia está tranquila. Dice Pablo, si tú quieres, si te invitan y tú quieres, quiere decir que tú tienes la libertad de ir, que a ti no te está haciendo tropiezo, si tu conciencia está tranquila. Porque si lo haces en contra de tu conciencia, entonces estás pecando. Si tú no estás cómodo haciéndolo y lo haces porque dices, no, pues es que dijeron, que es que mis amigos, es que me están presionando, es que ¿qué van a pensar de mí? Es que esto otro, no quiero, pero voy. Entonces ya estás mal. Número 4, cuida la conciencia de tu prójimo, dice Pablo. Dice, no preguntes nada. Pero si te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces dile, ¿sabes qué? No. Si tus amigas y tus vecinas te dicen, oye, vamos a hacer una fiesta de veras, oye, qué padre, quiero ir. Sí, vamos a hacer una fiesta y vamos a rentar el video y lo vamos a ver juntas. Eso es que, no. Y si ya te están diciendo de qué se trata, ahí tú tienes que tener cuidado y cuidar la conciencia de ellos, porque si tú vas como creyente, estás participando y celebrando junto con ellos eso. Número 5, no seas de tropiezo en tus acciones a la iglesia. Si vieron que Pablo menciona, dice, yo no quiero ser tropiezo ni para los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Ten cuidado
que en lo que participes no le pongas tropiezo a los demás hermanos. Que hagas algo bueno, pero que parezca malo a los demás. Entonces tienes que cuidar a tus hermanos. Si tú haces algo en una conciencia tranquila, tú discerniste, estás edificando, estás buscando el bien de los demás o lo que sea, pero no estás teniendo cuidado de lo que los demás están viendo, entonces no estás cuidando tus acciones para hacer tropiezo para los demás de la iglesia. Número 6. Busca la salvación de las demás como su máximo bien. Pablo termina diciendo, yo no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, dice, para que sean salvos. Simple y sencillamente, ¿por qué lo estás haciendo? Te están invitando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando su salvación? ¿O nomás estás yendo porque te encanta? ¿O estás viendo porque te está dando una oportunidad de hacer amigos y de hablarles de Cristo, a lo mejor en otro contexto? Okay. La sexta, trae un chorro de balance si nosotros estamos actuando como discípulos. Y la séptima, peor. La séptima es el clincher. Y si no saben lo que quiere decir el clincher, pregúntenle a Belardo. Okay. Esta es la que mata todo. Okay. Todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Dice, ya sea que comas, que bebas, que hagas cualquier otra cosa, todo lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, ya ven que al principio decía Pablo, si yo puedo dar gracias, ¿qué no puedo participar? Esta es una buena pregunta. Eso en lo que tú estás participando, ¿le puedes dar gracias a Dios? Si tú vas al cine, estás viendo una película, o sea, tú ahí en medio del cine, en medio de esa película puedes decir, híjole Señor, gracias que me estás permitiendo ver esta película, qué bendición. ¿Puedes o no puedes? Si estás en una conversación, si estás en una reunión y estás ahí, ¿puedes tú darle gracias al Señor en ese momento por esa situación? ¿Puedes tú decir, Señor, yo estoy aquí para tu gloria, para tu honor, para exaltarte a ti? Hermanos, no es tan difícil como parece. Si tus vecinos te invitan a una carne asada, ve. Y usa todos estos 7 factores para determinar cómo te vas a comportar. Si tus familiares te invitan a una quinceañera, ¿qué debes hacer? Ve. Pero si estos factores de alguna manera se violan, entonces no vayas. ¿Ok? Ahí está ya la clave, ahí está bíblico, no es tan difícil. Si tú no vas a poder glorificar a Dios, si no vas a estar buscando la salvación de esa gente, si tu conciencia va a ser afectada, entonces no vayas, no participes. Y la pregunta a lo mejor uno dice, bueno, pero entonces yo soy el que debo hacer la fiesta. ¿Qué tal si yo hago la quinceañera? Se aplican igual. ¿Vas a hacer una quinceañera? Chécate los 7 factores. Porque si el propósito de esa quinceañera es glorificar tu dinero, la jovencita, tu posición social, ya no estás glorificando a Dios. Y yo soy el fan número 1 de celebrar a mis hijos. Me encanta celebrar a mis hijos. No hay nada más mayor regalo que tengamos que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, hacerles una fiesta. ¡Qué hermoso! Pero ¿sabes una cosa? Eso es una cosa y la otra cosa es hacer algunas de las cosas que hacemos con la excusa de que es la tradición y que nuestros hijos lo quieren y que pues cómo no le voy a conceder el deseo, etcétera, etcétera.
Ha habido mucha controversia entre nosotros porque nosotros no encontramos cómo se puede en integridad y honestidad honrar al Señor y glorificarlo con algunas de estas fiestas que se hacen. Y no queremos ser hipócritas. ¿Okay? Pero la verdad de las cosas, y jovencitas lo saben, ¿verdad? Nomás vean cómo se visten. Ellas, o sea, clarito está que ahí en el centro no está reinando el Señor. Entonces, yo sé que sí hay manera de hacerlo de tal forma que se honre al Señor, pero si no lo estamos haciendo, tengamos cuidado. Hermanos, yo creo que la clave de todo esto es recordar de qué mesa estamos participando. Y estamos participando de la mesa, del altar, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe de marcar la diferencia en dónde vamos a participar en el mundo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.